Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión, pues voy a explicarles un poco qué es lo que van a hacer en la guía que me van a entregar. En primer lugar, pues tenemos que los siguientes problemas les está preguntando de varias cosas. Una de ellas es cuál de los siguientes datos son válidos o no válidos para ser procesados por una computadora. Acá en este recuadro está mostrando solamente datos. Lo que usted va a hacer es identificar cuáles, ¿verdad?, son datos válidos y no válidos. Y si no son válidos, pues corregirlo. ¿Ya? ¿Y qué tipo de dato corresponde? Por ejemplo, El Salvador. Este es un dato alfanumérico. ¿Por qué? Porque está agrupado entre comillas. Dentro de los alfanuméricos se encuentran dos tipos, carácter y cadena. Carácter si fuera uno, ¿verdad? Ya sea una letra o un símbolo. Pero aquí estamos hablando de varios. Eso significa que esto va a ser una cadena, un tipo de dato cadena. ¿Por qué es válido? Porque está agrupado entre comillas. Ahora ustedes en lo demás solamente van a identificar si es un dato entero, si es un real, si es carácter o si es cadena o si es lógico. Si no está bien escrito, pues ustedes lo van a corregir, ¿verdad? Van a ponerle no y aquí van a crear un correcto. ¿Cómo tendría que ir ese dato correcto? En el literal 2 dice que de los siguientes casos hay que identificar qué tipo de dato es. Acá vemos que no está un enunciado, por ejemplo, el número de hijos. Si estamos refiriendo a un número de hijos, sabemos que el dato que va a manipular o se va a crear para este tipo de enunciado va a ser un entero. ¿Ya? Porque cuando estamos hablando de números, pueden ser de número de hijos, número de pupitres, número de edificios, etc. Tiene que ser siempre entero. Ahora bien, si dice crear el dato, significa que si yo estoy hablando que en este identificador va a usar enteros, ¿verdad? Voy a asignarle un valor, 4. 4 es un número completo y es un dato entero. Estamos creando el dato. En el literal 3 dice de los identificadores, ¿cuáles de los identificadores no son válidos? De la solución, ¿qué tipo de dato almacenará? Según el problema, todos estos son identificadores, pero usted va a analizar cuál de todos ellos no son válidos. Si vemos el primero, este no es un identificador válido. ¿Por qué? Porque lleva espacios en blanco. En este caso usted va a decir no. ¿Cuál sería la solución? Pues que este lleve guión bajo para que sea un identificador válido. Si lleva guión bajo, o sea, ya eso puede desaparecer los espacios en blanco, que es parte de la regla. Dice que todo identificador tiene que iniciar con una letra. No puede llevar espacios en blanco. ¿Qué tipo de dato le asignaríamos a este identificador? Si habla de nota de estudiante, todo lo que se refiere a nota es un dato real. Estamos hablando de los tipos de datos. Bien, de igual forma ustedes van a analizar los demás, si son identificadores correctos. Si no lo son, pues va a poner usted un no y me va a poner la solución. ¿Cómo tendría que ser ese identificador y qué tipo de dato puede contener? En el literal 4 dice de los siguientes casos especifica si es una variable o una constante. Además, crea la variable constante e identifica qué tipo de dato almacenará. Bien, en el primero dice dirección de una persona. Ese es un enunciado. Y si vamos a analizarlo, ¿qué podría ser? ¿O es una variable o es una constante? Si conocemos el concepto de variable, sabemos que variable es el valor que va a estar cambiando durante la ejecución de un programa. Y constante es un valor que no cambia durante la ejecución de un programa.
En este caso vemos que dirección de una persona va a ser un dato variable, o sea, va a estar cambiando. ¿Qué va a hacer usted? Acá dice crear identificador. De acuerdo a ese enunciado, usted está libre. Dice que los identificadores tienen que ser comprensibles. Y si habla de dirección, podemos poner solamente dirección. Y es un identificador, no lleva espacios en blanco, no es una palabra clave, etc. ¿Qué tipo de dato llevaría dirección? Llevaría cadena. O sea, se le asignaría cadena. De igual forma usted va a ver los demás y va a analizarlo. Va a analizar el problema, va a verificar si es una constante o variable y usted va a crear el identificador de todo ese enunciado y el tipo de dato. Aquí dice, en el iterar 5 dice convertir en expresión algorítmica la expresión matemática. Tradicionalmente siempre vemos funciones matemáticas. Por ejemplo, vemos que área es igual a pi por r al cuadrado. Eso es en palabras matemáticas o en una expresión matemática así como se ve acá. Pero para hacerlo automatizado y que una computadora pueda hacer la misma función, tenemos que hacer una conversión. Los símbolos, algunos símbolos han cambiado, en ese caso usted tiene que cambiarlos. No dejarlo como matemática tradicional, sino que convertirlo algorítmicamente. Vemos que pi, nosotros decimos pi, ¿verdad? Pero esta es una constante que no va a cambiar durante la ejecución del programa. En ese caso, usted está libre, puede crear un identificador o puede crear un valor directo. Esa constante puede tener nombre y no puede tener nombre. Si usted le pone un nombre, el nombre que no va a cambiar es pi. Si usted usa una constante sin nombre, va a ser 3.1416 aproximado. Ahora, sabemos que es pi por radio, multiplicación radio. La raíz cuadrada, r, ¿verdad? O sea, estamos hablando de pi por r al cuadrado, que significa que hay una potencia. Como estamos haciéndole de una forma en Word, ¿verdad? Vamos a buscar la potencia y se la asigna. Observe usted que aquí va a decir r al cuadrado. Área es igual a pi por r elevado al cuadrado. Y esta es una forma que nosotros tenemos que cambiarlo de una forma matemática tradicional a algorítmica, que funciona también en la computadora. Los resultados que le den en una expresión matemática tradicional tienen que darle las instrucciones correctas también acá para que le den los mismos resultados. Algunos operadores han cambiado ya en programación, ¿verdad? Usando la computadora, asteriscos, multiplicación, pleca, división. Son algunos que han sufrido modificaciones. Y algunos símbolos que depende del lenguaje, pues usted va a cambiar. Eso es lo que usted va a hacer, convertir esto en matemática tradicional a algorítmico. En el iterar 6 es al revés. Ya está en una forma algorítmica y usted lo tiene que formar o crear usando matemática tradicional. Observamos que dice que A por X. En matemática tradicional a usted le enseñaron que A y un punto, ese punto se representa una multiplicación por X y hay una potencia. Vamos a buscar la potencia de 2. Vemos que está la potencia de X al cuadrado más B punto X más C.
aquí va a ser al contrario de la indicación del 5. En el 5 era una expresión matemática tradicional y lo tenía que convertir algorítmica. Hoy está en forma algorítmica y la va a convertir a expresión matemática, o sea, la expresión algebraica. Acá, en este tipo de ejercicio, vamos a usar una combinación de expresión. Las expresiones que vimos fueron las expresiones aritméticas, relacionales y lógicas. En este caso, esta es una expresión combinada, donde existe la parte aritmética, ya, la parte aritmética nada más, y en el B aquí hay una combinación donde existe expresiones aritméticas, o sea, acá, relacional y lógica. ¿Ya? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Voy a hacer un ejemplo aparte para que usted lo pueda visualizar. Por ejemplo, yo tengo 8 más 2 por 4 elevado, puede ser, vamos a aplicar la potencia, más paréntesis, digamos 2 más 2, 3 más 2. Y esta es una expresión. Aplicamos en la operación de asignación y decimos que va a ser igual, R es un identificador, que va a ser igual a una expresión. Esta es una expresión. Bien, si aplicamos las reglas de los operadores, de los expresores aritméticos, dice que si existen paréntesis, primero se evalúan los paréntesis. ¿Qué significa? Que solamente vamos a bajar los valores, no lo vamos a operar. Vamos a empezar desde lo más simple. Más 2 por 4. No voy a crear la potencia, o sea, no lo voy a utilizar, todavía no la voy a solucionar porque no tienen el mismo nivel de prioridad. 2 más, tengo un paréntesis, significa que voy a evaluar primero lo que está dentro de paréntesis y decimos que esto es igual a 5, desaparece el paréntesis. Luego volvemos a tomar y evaluamos. ¿Voy a sumar? No, tampoco multiplicar. Me comí la multiplicación. ¿Qué voy a hacer en este caso? Voy a decir R es igual, no puedo sumar todavía, en ese caso es 8 más, tampoco voy a multiplicar, decimos que es 2 por 4, pero sí voy a sacar una potencia, o sea, 2, nada, sería 16 más 5. Luego vemos que R va a ser igual, no voy a sumar siempre, ¿verdad? O sea, no voy a hacer una multiplicación, una suma y después multiplicar, porque lo que es la multiplicación está en otro nivel. ¿De acuerdo? Ahora vemos que tengo la relación entre 16 y 16 por 2. Somos siempre 8 más 16 por 2, eso es 32 más 5. Para irlo llevando paso a paso, vamos a hacerlo de izquierda a derecha. Este sería 40
más 5. ¿Qué resultado voy a obtener de esa expresión? 45. Bien, esta es una expresión aritmética. Primero paréntesis, potencia, multiplicación, división, suma, resta. En este caso vemos que la suma es la última que yo he realizado. Si ya lo combino, una combinación de expresiones aritméticas es que existen operadores relacionales. Por ejemplo, 34. Y aquí uso un OR 67 mayor. A ver, aquí otro valor, 78. Bien, voy a usar también otro operador lógico. Decimos not 7 menor o igual a 7. Bien, si ya tengo una combinación, lo que voy a hacer es primero voy a ir paso a paso. Eso significa que todo esto lo voy a tomar hasta acá. O sea, vemos que todo eso va bajándoselo, es lo mismo, el mismo proceso. Vamos a copiar. Hasta que termine la expresión aritmética, o sea, que lleguemos a ese número, vamos a seguir con la expresión relacional. Las relacionales dice que los operadores relacionales todos tienen el mismo nivel de prioridad, que significa que vamos a evaluar primero lo relacional. Y decimos 45 es menor a 34, eso es falso, porque 45 es mayor. Luego tenemos el operador lógico OR y preguntamos, 78 es mayor a 67, nosotros decimos que eso es verdad. Ya, bajamos nuevamente el NOT y decimos 7 es menor o igual a 7. No es menor, pero es igual. Eso significa que eso es verdadero. Bajamos. No voy a evaluar primero el OR. Vamos, es falso o verdadero. Y aquí existe esta comparación y dice no de verdadero, eso es falso. Ahora, si yo tengo una expresión verdadero que es falso o verdadero falso, significa que esta expresión da error, porque usted no puede evaluar una expresión que diga verdadero o falso. Siempre tiene que existir un operador, ¿verdad? Un operador lógico para poderlo relacionar. Ya, en ese caso acá partimos de que no podemos tener verdadero y falso. Para hacer un cambio, pues yo puedo poner otro valor lógico, por ejemplo. Si yo parto de este valor lógico, aquí va a decir OR, ¿verdad? Vamos a darle espacio para hacer la diferencia. Si yo parto de ese OR, desde acá, falso OR verdadero OR, y dice no de verdadero, eso sería falso. Ahora sí, decimos falso o verdadero, empezamos de izquierda a derecha.
R va a ser igual verdadero, perdón, falso o verdadero, eso va a ser verdadero. Or falso. R igual falso o falso, eso va a ser falso. Si le resultara que alguna expresión dice verdadero o falso, no la puede operar. Una expresión tiene que tener un operando, operador, operando para poderse evaluar. De lo contrario, eso es un error. Bien, esta es parte de lo que yo les menciono, ¿verdad? Para que ustedes lo puedan aplicar en la solución a este problema. Cualquier duda pueden hacerla, pueden preguntar, ¿ya? Y no hay ningún problema. Ha sido un gusto, espero pues que puedan solucionarlo, y si no, pues ahí está, para activarles un foro donde puedan hacer las preguntas necesarias. Bien, señores, saludos.